Hola, mi nombre es Laura Ortiz y estoy en grupo con Brisagram Brisa y vamos a abordar el tema de la activación de los conocimientos gramaticales en la comprensión lectora de los textos literarios y no literarios. Para comenzar a profundizar sobre este tema, déjame decirte, Laura, que la autora Mara Banón, en sus textos Lectores Estratégicos, dice que la comprensión de diferentes textos son asuntos importantes para la lengua como el objeto de reflexión, que se asocia a prácticas de lectura favoreciendo las habilidades de pensar sobre el lenguaje y la posibilidad de generar ese saber en otros contextos. Pero recordemos que en literatura también es una actividad intelectual y una práctica social con un enfoque cognitivo de procesos mentales que son utilizados a la hora de el lector a enfocar un texto. En dichas lecturas, estos conocimientos gramaticales inciden en la comprensión lectora, es decir, que aquellas representaciones o construcciones que nuestra mente realiza en relación a la significación del texto van a ser puestas en práctica mientras éste va leyendo, y también van a ser puestas en práctica todos aquellos conocimientos previos que tenga el chico a la hora de enfrentar un texto. Reforzando lo dicho anteriormente, Otani Laiza nos va a decir en la ficha de estudio de la lectura y el vocabulario que ella nos va a expresar que para preparar la lectura de un texto se supone toda una planificación de estrategias didácticas que van a favorecer una interacción entre el estudiante y ese texto. Y a la vez se va a producir una interacción entre el resto de los lectores, porque cada uno va a traer una vivencia en particular, o sea que van a traer un conocimiento en particular, van a saber palabras que por ahí el otro no sabe, o van a saber significaciones que el otro no sabe, o capaz que de una misma palabra van a saber significaciones distintas. Por eso, según el grupo de alumnos o el propósito de lectura, el docente necesitará prever si la comprensión global se favorecerá desarrollando un mismo tema, ¿no? Si, que enmarque, mejor dicho, dicho tema textual, o si se conserva sobre el género o el autor, o se indaga el paratexto o parte de él, o bien entre otras estrategias. Como se anticipa el significado de las palabras o las expresiones claves en un texto, el docente puede suponer o va a suponer que esas palabras pueden ser desconocidas para los chicos o no, y para la comprensión del texto nos va a decir que al realizar la reflexión sobre los hechos del lenguaje, en donde se debe tener en cuenta que los textos se reconocen por su clase textual y por el orden discursivo predominante, además del género discursivo en el que se encuentra. Y bueno, también del extensionismo sociodiscursivo, en donde debemos comprender que el texto es una acción comunicativa de manera global, producto de la acción del lenguaje en determinadas situaciones. Podemos decir que los textos son analizados de una manera de hojaldre textual, como va a decir Otañi, en donde al texto se lo revisa desde lo contextual, lo textual, lo lingüístico, es decir, que se va deshojando, se va sacando partecitas del texto y se va analizando la coherencia, la cohesión, la intencionalidad del texto, la aceptabilidad. ¿Qué informa ese texto? ¿En qué situación está dado ese texto? La intertextualidad que este mismo puede llegar a tener o no. Y desde lo didáctico se va a observar que el lector al cual va dirigido el texto, porque no todos los textos son adecuados para todas las edades y para todos los chicos, y no todos los chicos los van a comprender de la misma manera. Esta situación de lectura que se va a generar con estos textos van a ser de acuerdo a la puesta en práctica de un juego de procesos mentales y de las estrategias lectoras que tenga cada chico al momento de agarrar el texto
y ver de qué se trata. Claro, por eso la comprensión de un texto es la interacción entre el lector, el texto y la situación de lectura. Al leer, el lector aplica habilidades, estrategias y conocimientos. Bueno, esta inferencia que se realiza se debe a contraer información sobre conocimientos previos para integrar a la que prevé el texto. A través de los conocimientos lingüísticos que se poseen nuevos saberes, los cuales nos van a permitir representar la situación que la oralidad nos va a ir describiendo, y es durante esa lectura que se procesa la información de manera automática y en muy pocas ocasiones es un lector experimentado el que pueda hacer uso consciente y controlado del saber cognitivo, en lo que se denomina incidencia del lector. Es decir, por otro lado, esta incidencia del lector, del texto, perdón, se va a ver reflejada cuando se selecciona la lectura y es en función de los desafíos de su lectura lo que implica el pensar las intervenciones necesarias antes, durante y después de leer el texto para favorecer dicha comprensión. Los seleccionados generalmente son para niños de escuela primaria y a la vez estos alumnos asignan significados a un texto en donde no basta que comprendan el significado de la palabra, o sea, no es solamente comprender qué significa la palabra, sino que debe comprenderse toda la oración completa o todo el texto completo, porque esa palabra puede significar dos o tres cosas y puede que no todos los significados sean convenientes para el texto, tiene que ser el significado adecuado. Y esto va a depender mucho de los conocimientos previos que tenga el chico, porque él va a saber que esa palabra se puede utilizar en determinado momento o en ese momento y no en otro. Estas estrategias que son utilizadas por los chicos hacen que ellos puedan aprender sobre los desafíos de comprender y producir textos así sean complejos o textos simples, pero que van a ayudar a que el chico pueda hacer más enriquecida su producción a la hora de armar un texto y a la vez que sea más competente él a la hora de leer un texto y que pueda ir avanzando en lecturas cada vez más complejas, porque si el chico al poder relacionar, al poder comprender el texto que se le está entregando, él puede ya pasar a un texto simple, puede pasar a un texto más complejo y puede interpretar un texto que tenga más cantidad por ahí de hojas o más cantidad de palabras raras, por así decirlo, palabras que no son de su vocabulario habitual. Bueno, para ir cerrando ya esta conversación, podemos decir que una comprensión global de la lingüística pone de manifiesto la necesidad del dominio de conceptos gramaticales, bueno, para la comprensión de fenómenos textuales. La dirección del debate en torno a la inclusión de la escuela de contenidos gramaticales e incluso textuales debe dirigirse hacia la manera en la que esos contenidos son abordados en el aula.